Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. Los candidatos a la presidencia de la República siguen compareciendo ante nuestra audiencia aquí en la mesa de Así Amaneció por Radio City. Hoy es el turno de Andrea González Nader. Andrea González Nader es ingeniera en gestión tecnológica con mención en medio ambiente por la Universidad del Pacífico. Ha fundado y dirigido la organización ambiental Ecoverde y ha enfatizado su defensa de los derechos de la naturaleza, pero ha incursionado en la política ya desde hace algunos años. Su paso más relevante estuvo de la mano de Fernando Villavicencio en la pasada elección presidencial. Hoy está aquí Andrea González con nosotros. Andrea, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, Carlos, este panel que me recibe con samba. Imagínate cómo no arrancar el año con ñeque. Y la verdad es que uno no siente que está compareciendo aquí, siente que está compartiendo la esperanza de un país que lo tiene todo, menos tiempo que perder. Feliz año primero que todo. Feliz año con J, como debe ser, me encanta. Feliz año. Así sí, es. Como buenos guayacos. Como buen guayaco. Andrea, el Ecuador Sostenible que promueve su candidatura a través de Sociedad Patriótica, el partido que la auspicia, ¿qué puntos bases tiene? El punto base de inspirarse en algo que era el plan, creo, maestro de este país hace más de 50 años o en los años 70 cuando se descubre el petróleo. Y yo cito mucho a Bombita, a quien le mando un caluroso saludo. No sé, pero para mí es una inspiración total. Cuando él habla de vamos a sembrar el petróleo, esa frase realmente toma más sentido que nunca. ¿Por qué? Porque quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera y en esto cito efectivamente a quien fue mi binomio, Fernando Villavicencio, que sabía muchísimo del tema petrolero, de cómo estos contratos necesitan ser revisados para que Ecuador realmente le saque el máximo potencial económico a este recurso no renovable, es decir, que no se vuelva a llenar y que tiene que servir para sacarnos de su desarrollo. Esto le hace mucho sentido a los jóvenes agrónomos, pero también a una generación mayor a mí, que maneja probablemente la política del país y que entiende que hay una ruptura entre lo sostenible financieramente en un proyecto político, porque este Ecuador Sostenible 2025 no habla de pajaritos y abrazar árboles, lo cual no está mal, no estoy criticando. Habla de la sostenibilidad financiera que tanta falta nos hace cuando propones un proyecto político o lo pones en bandeja. Parte de por qué creo que el pseudo llamado socialismo del siglo XXI no tenía nada de socialista es porque durante 10 años con un barril de petróleo a 180 y pico, él termina su periodo diciendo mi gran deuda es con el agro. Mijo, tenía un solo trabajo, era sacarnos del subdesarrollo con esa bonanza petrolera, pero lamentablemente se la gastaron en un proyecto personalísimo, muy propio, centrado en un solo personaje, porque creo que hay personas valiosas dentro de ese proyecto político que vale la pena rescatar de la corrupción, digamos. Pero el plan es un Ecuador sostenible porque en 10 años se nos acaba la bonanza petrolera y si este país no lo aprovecha bien, señores, Ecuador está condenado, ahora sí, a ser un país pobre para siempre. Y con esos recursos entendemos entonces atender necesidades urgentes de la ciudadanía, como por ejemplo, hoy por hoy, la seguridad. No, y ese ha sido realmente el manejo corrupto o más bien voy a refrasear, populista que hemos tenido de estos recursos, porque el petróleo se te acaba. Tú con el petróleo no puedes darle seguridad, salud o educación a una población, porque de lo contrario entonces en 10 años no tengo cómo darte educación, salud o todas estas cosas que se supone que un gobierno sano te puede dar. Tenemos que, el ecuatoriano tiene que entender que el gobierno vive de los impuestos, no de los recursos naturales que son para todos. De lo contrario, se los gastan yendo a comer a París y que Miguel Bosé les cante. Entonces, las cosas no pueden seguir siendo vistas con esta lupa de populismo. Nosotros hemos sido muy claros, que el fondo a lo que se tiene que dirigir esta bonanza petrolera son dos cosas muy puntuales: tecnología agrícola y educación. La tecnología agrícola te va a permitir que la empresa privada florezca. Somos un país dolarizado con una constitución chavista. Es imposible salir del hueco económico en el que estás metido si esta constitución considera como excepcional dos cosas: la inversión privada y la cárcel. Entonces, el problema es de fondo, pero el electorado ha dado sorpresas últimamente y creo que se está empezando a relacionar con la política de una forma distinta. Si es un electorado que vota más por la parte moral que por la parte utilitaria, y lo demuestra el voto de Yasuní. Entonces, necesitas hablar en el lenguaje de todos, pero que este sea el plan que cualquier ecuatoriano en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos entienda. Ok, nos quedan 10 años de petróleo, ¿qué hacemos con esa bonanza petrolera? ¿Salimos del subdesarrollo o seguimos pagándole la farra al mangajo de turno que se gasta las joyas de la abuela? Estamos aquí con la candidata. Oiga, la felicito por el fin de semana. Gracias. La vi en Políticamente Correcto y la verdad es que
Muy bien. Gracias. Con dos personajes que tienen una experiencia política bastante grande e importante. Estamos aquí con la ingeniera Andrea González Nadre, ella es candidata a la presidencia por el PSP. Hablábamos fuera de micrófono del tema de Venezuela. ¿Cuál es su posición en el tema de Venezuela? Ayer se lo preguntamos a Jimmy Jairala y la verdad es que respeto a Jimmy, lo conozco desde hace algunos años, pero no estoy de acuerdo con él y se lo dije aquí en cabina. ¿Cuál es la suya? Para mí el presidente de Venezuela es González, no hay ninguna discusión. Aquí la pregunta es cómo hacemos que eso suceda. Y realmente comparto que hay un nerviosismo internacional con lo que pueda suceder esta semana. Tenía una esperanza muy grande cuando sucedió todo el tema y admiro profundamente a María Corina Machado, pero siento que se aró en el mar. Siento que no se dio el resultado que se tenía que dar y que de alguna manera no se logró en esa oportunidad única que había. La veo complicada. Creo que es momento de que la parte internacional ponga una mayor presión. Si usted fuera presidente, ¿con quién se reuniría de los dos? Pero qué pregunta. No, Con tengo que González, preguntárselo. por supuesto. ¿Usted Para no mí reconocería a Maduro es un Maduro? dictador. Así es. Y es una persona que ha llevado la bandera en Latinoamérica del fracaso rotundo del socialismo del siglo XXI y que es corresponsable de la violencia que tenemos hoy en día en este país. Porque yo tengo una opinión y puede ser muy polémica y respeto a las otras, pero para mí el resultado de esta violencia que tenemos es realmente lo que se pactó en su momento, disfrazado de socialismo del siglo XXI con la FARC. Yo creo que Correa se sentó a pactar con la FARC el uso del mar territorial para la salida de cocaína. Es mi opinión, respeto a aquellas que no piensen lo mismo, pero es corresponsable de la tragedia que pasa. Jamás me podría reunir yo con un dictador y con un violador de derechos humanos. Ingeniero, usted es una de los pocos rostros femeninos que están postulando a la presidencia de la República y ahora, según decreto ejecutivo, vamos a tener una presidenta. ¿Cuál es su criterio en ese sentido? Yo creo que las mujeres podríamos haber llegado a la presidencia bajo otras formas. Me hubiese gustado que ahora que el tema de la violencia política de género está tan en boga, se le haga justicia a Rosalía Arteaga, que creo que es la única que merece que realmente se repare este daño por el tema de violencia de género. También creo que hay un momentum mundial en el que vemos algunas lideresas tomar su lugar en el ciclo de la vida, le digo yo citando a Lion King, porque en realidad no solamente sucedió en Europa, hemos visto que ya ha sucedido en otras regiones. Sí creo que es el momento de lideresas mujeres, pero también creo que en Ecuador el tema de la violencia de género se ha desvirtuado y que nos estamos concentrando en la forma y no en el fondo, que es este código de la democracia que permite que delincuentes se lancen a candidaturas solamente para usufructuar de alguna manera, impunidad temporal que tienes cuando entras a ser un candidato. Se supone que el tema de la protección que tienes como candidato es para poder denunciar abiertamente, como lo estoy hablando yo, poder hablar de los lobos, poder hablar de las mafias, no para taparte a ti mismo siendo mafia. Entonces, el trasfondo de esto es el código de la democracia y creo que las mujeres merecemos un lugar mucho más grande que el que nos ha dado la política en Ecuador, porque en el mundo estamos por otros lados. Andrea, muy buenos días. Seguridad, energía e inversión. ¿Cuáles serían tu hoja de ruta de llegar al gobierno? En seguridad hemos sido súper claros. Nosotros creemos que hay un elefante en la sala, que nadie lo quiere tocar, es el mar. Yo creo que tú te puedes desgastar todo lo que tú quieras en frontera norte y frontera sur, que si tú no controlas el perfil costero es inútil. Ellos han demostrado que lo que buscan en Ecuador es la salida a través de los puertos. No somos los productores de cocaína, los productores son Perú y Colombia y tienen mayor perfil costero que Ecuador. ¿Qué pasa en el agua de Ecuador? Que todo tiene que salir por nuestra costa. Entonces, es el gran elefante en la sala, que no sé si por complicidad o por miedo no lo dicen, pero no sirve de nada en la frontera norte y frontera sur controlada si no controlas los puertos, si no hay escáneres, si no tienes capitanías, si la marina del país no existe, si no hay lanchas rápidas, si hay submarinos albaneses de tercera generación anclados en Esmeraldas, receptando todas las comunicaciones. ¿Les mandamos saludos o cómo hacemos? Entonces, si tú no recuperas el control costero, sigue siendo Ecuador la ruta predilecta para los narcotraficantes albaneses, italianos, mexicanos, peruanos y colombianos para salir. Entonces, es el gran elefante en la sala que nadie toca. Y por supuesto, por Ponce Enríquez, ¿no? Ponce Enríquez prácticamente no es territorio ecuatoriano, es territorio de los lobos. Les entra mucha más plata algunos meses por la minería ilegal que por la cocaína, por si acaso. Entonces, si tú no les quitas el financiamiento, primero que nada, ellos van a seguir cooptando asambleístas, jueces e incluso mandos medios de los ministerios. Entonces, si tú tienes claro este mapa del financiamiento de los grupos delincuenciales organizados y cómo esto se permea en la política, puedes ir cortando de raíz, pero no puede ser
aparte o antes de la reparación de tejido social. Como profesora, como madre, como guayaquileña, yo te puedo asegurar que nuestros jóvenes, y perdónenme si me pongo tan dura tan temprano en la mañana, nuestros jóvenes no se han convertido en el descuartizador porque escucharon en el TikTok Andamos Rulay. Esto no pasó de la noche a la mañana. Son 16 años que estos chicos no tienen acceso a bachillerato especializado. Yo sé que ustedes, algunos son más jóvenes que yo aquí, pero creo que aquí todos tuvimos acceso a un bachillerato especializado. ¿Tú qué fuiste? ¿Sociales? Sociales. Ajá, yo sabía, no mentira. Pero la realidad es que es durísimo tener 15, 16 años. Yo no sé qué hubiese hecho en la universidad si no hubiese visto 7 horas a la semana de química. Los hemos puesto en bandeja a la mafia. Se les quitó las pasantías pagadas, la premilitar obligatoria. Y les digo a aquellos jóvenes cómodos de las grandes ciudades que están incómodos con esta propuesta de la premilitar obligatoria, que la incomodidad de ellos significa salvar vidas en Esmeraldas y en los barrios violentos de mi propia ciudad. Porque este chico que hoy porta una metralleta probablemente lo hace por tener pertenencia y seguridad, porque su madre fue robada en su tienda, porque su hermana fue violentada. ¿Y a quién encontró que lo proteja, que lo defienda? Al otro, GDO. Entonces, tienes que reparar el tejido social con estas 4 propuestas. Rapidito te contestan el tema energético, tienes que tener claro el mapa de cómo hemos llegado a este punto. Es una crisis climática mundial, por supuesto, pero Colombia y Perú respondieron mucho mejor. Esto comenzó con la creación de SELEC, se fue engordando en el gobierno de Correa, se empachó en el de Lenín, continuó con el de Lazo. Fernando Villavicencio lo denunciaba, 3.792 contratos dados a dedo que resultan en $1 millón de dólares, $1.000 millones, de dólares. Es necesario que entiendas este mapa para depurar. Y de ahí, por supuesto, que la academia se siente, la cual fue espantada por un gobierno autoritario que si no le caías en gracia te ponía F. Entonces, los millennials y la academia fuimos perseguidos y recién están sumándose a este grupo tan importante que es el tema eléctrico. Y no sé si alcanzo a contestarte la tercera, pero recuérdamela. Inversiones. Inversión. Con esta hago rapidito. Nuestra constitución con alma chavista ve como el demonio a la inversión privada. Perdónenme que se los ponga tan criollo. Con una constitución que considera como excepcional la cárcel y la inversión privada, tú en un país que está hecho un narcoestado y está dolarizado no vas a ningún lado. Necesitas abrir esa caja de Pandora que es esta alma chavista de esta constitución que ve al privado como el enemigo. Son ellos quienes al final del día le están dando empleo sostenible y quienes han sacado adelante nuestros productos premium de calidad con los que vamos a poder ser un país desarrollado a largo plazo. Entonces, el pescado al encebollado, como le digo yo, sigue siendo esta constitución. Andrea, finalmente, ¿cuál es el plan para poder captar el voto? Porque evidentemente hay contrincantes de mucho peso. Uno de esos es el presidente de la República, Así que está es. Y chequeras gigantes, enormes. Y evidentemente también una oposición sostenida, que es la Revolución Ciudadana, y en medio de eso algunas alternativas y la gente tendrá que ir decidiendo. ¿Cuál es el plan? Claro, imagínense, están importando camiones enteros con zapatos, el Mashifit. O sea, es increíble la desventaja que hay en el tema de los recursos económicos que consiguen estos poderes donde... ¿Quién sabe? Se puede estar hasta permeando plata del narcotráfico, de la mafia, del oro ilegal, de todo esto que busca poner entre la espada y la pared a aquellos que vienen a cambiar la historia del país. De alguna manera creo que tenemos una propuesta distinta porque no hemos sido enfáticamente anticorreístas, sino anticorrupción. Yo sí le hablo al joven que creyó en algún momento en un proyecto de socialismo del siglo XXI y me meto a la UTM a hablarles de la libertad económica que tiene que tener el país con un Che Guevara de fondo, porque tienen que escucharme. Y sabes que les llega. La propuesta ni siquiera es mía, ya lo decía Bombita. Si tú le hablas a un agrónomo de invertir los últimos 10 años de bonanza petrolera, de salir del subdesarrollo, si él se autoclasifica como izquierda o socialista, creo que igual estamos hablando el mismo idioma, indistintamente de cómo te clasifiques. Esto ha caído muy bien en las juventudes y yo comparto con aquellos que nos hemos equivocado al votar. Yo también en su momento voté por alguien del que hoy me arrepiento. Yo voté por Nebot. No voté jamás por Correa, pero claro que me arrepiento de haberle dado poder a parte de la corrupción que hoy nos tiene. Entonces, si hacemos una mea culpa, todos encontramos un punto en común. ¿Quién no quiere que Ecuador se desarrolle? ¿Quién no entiende que es el cacao, el banano, el camarón y el café lo que nos va a mantener de por vida? Y el que no sepa, la tonelada de cacao va por encima de los $11.000 este año. Bueno, el año pasado sobrepasó los $11.000. Y vamos recuperando este robo histórico, saludos a México, de que el cacao, el ají es de México, o sea, todo es de México por si acaso, la papa es de Perú, Ecuador no tiene nada, pobrecitos, solo tenemos petróleo. Es una campaña educativa, más que electoral, y mi alma de profesora no me permitiría hacerlo de otra manera, y creo que con eso, a pesar de no tener los recursos ni la exposición que tienen otros,
llegamos mucho más, porque somos reales y la gente está buscando un poco más de realidad, un poco más de empatía con lo que vive. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. A ustedes, chicos. Ha sido la ingeniera Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica, aquí en Así Amaneció.